Laboratorio de circuitos analógicos. Este es el laboratorio 5, amplificador con JFET canal N. Revisaremos los temas que se indican a continuación. Símbolo del JFET canal N. Este es el símbolo de un JFET canal N, un dispositivo de 3 terminales, drenador, surtidor y puerta. La corriente I sub D, corriente de drenador, circula desde el drenador hasta el surtidor. Tenemos el voltaje VGS y el voltaje VDS. Esta es la estructura interna de un JFET canal N. Tenemos justo el material tipo N y 2 bloques tipo P. El material tipo N tiene un contacto asignado en la parte superior denominado drenador. Y en la parte inferior está el surtidor. A los bloques tipo P, que están unidos internamente, tienen asociado un contacto al cual se le va a considerar el terminal llamado puerta. Este material tipo P y este material tipo N nos hace recordar al diodo rectificador. Cuando se unían un material tipo P y tipo N, aparecía una región de empobrecimiento. Aquí están ambas regiones de empobrecimiento correspondientes a los 2 bloques tipo P. Si se aplica un voltaje VGS negativo, la corriente de puerta es 0, debido a que el terminal positivo de la batería está conectado al surtidor, al material tipo N, y el terminal negativo de la batería está conectado al material tipo P. Eso nos hace recordar un diodo polarizado en inversa, y en ese caso no existía corriente. Es por ello que la corriente de puerta es 0. El voltaje VGS para un JFET canal N siempre debe ser 0 o un valor negativo. Si se aplica un voltaje entre drenador y surtidor de 2 voltios, por ejemplo, aparecen potenciales a través de todo el material. 0,5, 1, 1.5, hasta en la parte superior tener 2 voltios. Si el voltaje VGS es 0, o sea, la puerta está conectada a 0 voltios, existe una polarización inversa diferente a lo largo de todo el material tipo N. De tal manera que en la parte superior existe una polarización inversa mayor, sería menos 1,5, y en la parte inferior menos 0,5. De tal manera que en la parte superior la capa de agotamiento crece más que en la parte inferior. Esta es la curva característica del JFET canal N. Esta es la curva ID versus VGS y esta es la curva ID versus VDS. Observemos que en la curva ID versus VGS, para valores de VGS igual a VGS off o valores más negativos, la corriente de drenador es 0. Y para valores mayores, la ecuación I sub D es igual a IDSS por 1 menos VGS entre VGS off al cuadrado. Denota el comportamiento en esta región que se llama la región de saturación. En la otra curva ID versus VDS, para valores de VGS mayores a menos 4, se tiene esta familia de curvas. Se observan 2 regiones. Esta es la región óhmica y esta es la región de saturación.
esta curva es un lugar geométrico que responde a la ecuación BDS es igual a BGS menos BGCO. Esta zona será la región óhmica y esta zona será la región de saturación. Observamos a partir de la estructura del JFET que cuando se aplica un voltaje BDS pequeño y se incrementa, también se incrementa la corriente I sub D, de tal manera que se comporta como una resistencia. A mayor BDS, mayor corriente. Pero cuando BDS se incrementa demasiado, estas regiones de agotamiento crecen más, haciendo el canal más angosto. De tal manera que a medida que incrementas el voltaje BDS, la resistencia del canal aumenta. Por tanto, la corriente ya no se incrementa en la misma proporción que cuando se incrementaba BDS. Esa es la razón por la cual en la región de saturación la corriente I sub D se mantiene casi constante. Este diagrama nos permite encontrar la región de operación de un JFET canal N. Lo primero que se debe verificar es BGS. Si BGS es menor o igual que BGC off, si esto es cierto, está en la región de corte y la corriente de drenador es cero. Caso contrario, tenemos que verificar esta otra condición. Si BDS es mayor o igual que BGS menos BGC off, entonces se encontrará en la región de saturación y la corriente de drenador responde a esta ecuación. Caso contrario, se encontrará en la región óhmica. Este es un circuito de polarización del JFET canal N. Tenemos el JFET, una resistencia de puerta, una resistencia de surtidor, una resistencia de drenador, conectado a una fuente de alimentación VDD de 15 voltios. Análisis del circuito de polarización. Primero, analizamos esta malla, la malla 1, donde tenemos que BG es igual a BGS más BS. Pero BG es 0 debido a que la corriente de puerta es 0. Y el voltaje BS es igual a ID, la corriente que circula por el drenador, es la misma que la que circula por el surtidor, ID por RS. Entonces BS es igual a ID por RS. Despejando ID entre BGS, esto es igual a menos 1 entre RS. En la malla 2, obtendremos que VDD es igual a RD por ID más el voltaje BDS más RS por ID. Entonces, despejando tenemos que VDD es igual a RD más RS por ID más BDS. Esta ecuación la trazamos en la curva ID versus BGS y esta otra ecuación en la curva ID versus BDS. La intersección de esas rectas con la curva característica nos permitirá encontrar el punto de operación. En este caso, el punto de operación es BGS es menos 2 y la corriente de drenador es 2 miliamperios. Entonces, hemos encontrado que BGS es igual a menos 2 voltios. Cuando se traza la segunda ecuación sobre la curva característica ID versus BDS, tenemos esta ecuación de la recta. Esta ecuación se intersecta con la curva BGS igual a menos 2 y este es el punto de operación. Entonces el punto de operación es BDS vale 10 voltios, ID vale 2 miliamperios. Hay dos parámetros necesarios que hay que calcular para el JFET. G sub M, que también le llaman transconductancia, y R sub D. G sub M es la pendiente en el punto Q en la curva ID versus BGS. De tal manera que podemos encontrar
el valor de G sub M derivando I sub D con respecto a BGS y evaluado en este punto Q. El valor de R sub D es la variación de voltaje de la variación de corriente evaluado en el punto de operación, en esta curva. Entonces tenemos que BGS Q es igual a menos 2, entonces en este punto aquí hay un delta de voltaje con un delta de corriente. Ese delta de voltaje entre ese delta de corriente nos permite hallar R sub D. El modelo del transistor JFET en pequeña señal, entonces será este circuito. Una fuente de corriente dependiente G sub M por BGS en paralelo con una resistencia R sub D. La puerta está ubicada aquí, aislado, porque efectivamente por la puerta no existe corriente. Al circuito de polarización que teníamos al inicio, le hemos conectado una carga mediante un capacitor C sub 0, un condensador de acoplo de salida. La señal de entrada se conecta al circuito mediante C sub I y se conecta un C sub S en el surtidor. C sub I y C sub 0 permiten conectar B sub I y RL manteniendo el punto de operación sin variación. En cambio, la presencia de C sub S me permite tener una mayor ganancia de voltaje. A este circuito hay que realizar un análisis de C para encontrar el punto de operación y luego hallamos G sub M y R sub D. Luego se realiza el análisis AC para hallar la ganancia de voltaje y la impedancia de entrada, así como la impedancia de salida. Análisis AC del circuito amplificador. Entonces, los condensadores se van a comportar como cortocircuitos y hay que apaciguar la fuente de alimentación, obteniendo el circuito que a continuación se muestra. Continuamos reordenando el circuito, obtendremos lo siguiente. El surtidor está a tierra, la resistencia R sub D está en paralelo con R sub L y tenemos este esquema. Reemplazamos el JFET por su modelo equivalente, modelo de pequeña señal del JFET. La puerta, drenador, surtidor, está R sub D en paralelo con G sub M con BGS. En este circuito podemos encontrar la impedancia de entrada vista por la fuente, la impedancia de salida vista por RL. Entonces tenemos que la impedancia de entrada es R sub G, la impedancia de salida se encuentra apaciguando la señal B sub I, de tal manera que B sub G es 0 y B es 0. Esta fuente de corriente es 0, solamente se observa R sub D con el otro RD, la impedancia de salida. El valor de B sub 0 será igual a esta fuente de corriente por las resistencias en paralelo. Y debido al sentido de la corriente tenemos un voltaje negativo, menos G sub M por BGS por las resistencias RD paralelo con el otro RD paralelo con RL. Observamos además que BGS es igual a BG menos BS, BS 0, 0 voltios, de tal manera que BGS es igual a BG. Y B sub G es igual a B sub I. Reemplazamos esto en la ecuación primera. B sub 0 es igual a menos Gm por B sub I. Todo eso por este paralelo. Despejamos B sub 0 entre B sub I y eso es la ganancia de voltaje. B sub 0 entre B sub I y es igual a menos G sub M por estas tres resistencias en paralelo.